¿Te has preguntado alguna vez cómo se puede medir la temperatura mediante un sensor? Aquí te hablaremos sobre el termopar. El termopar es un sensor de temperatura utilizado en diferentes industrias debido a su robustez. Está compuesto de dos alambres de metales que son unidos en el punto de medición y este puede generar una tensión eléctrica proporcional a la temperatura. Y se basa en el efecto de Seebeck, que es un fenómeno que genera voltaje en un sistema magnético cuando hay una diferencia de temperatura. Tenemos diferentes tipos de termocuplas. Es el tipo J, el tipo T y el tipo E. Tenemos que el tipo J está compuesto de hierro y constantán. El constantán es una aleación de níquel y cobre. Este puede medir una temperatura de menos 210 a 760 centígrados. Tiene una precisión moderada y tiene una sensibilidad de 50 microvoltios centígrados. Esto se lo puede aplicar en motores y maquinaria, hornos industriales y industrias de plásticos. El tipo T está hecho de cobre constantán. Tiene una temperatura de menos 250 centígrados a 400 centígrados. Tiene una precisión alta a temperaturas bajas y una sensibilidad de 40 microvoltios centígrados. Se lo puede aplicar en controles climáticos, mediciones científicas y procesos alimentarios. El tipo E está compuesto de cromel y constantán. Tiene una temperatura de menos 200 centígrados a 900 centígrados. Tiene una precisión alta y una sensibilidad de 68 microvoltios. Este se lo puede aplicar en motores eléctricos, en procesos industriales y aplicaciones criogénicas. Continuando con los tipos de termocuplas, tenemos el tipo K, el tipo R y el tipo S. El tipo K está compuesto por cromo en una aleación del 90% de níquel y el 10% de cromo, y el aluminio en una aleación del 95% de níquel y el 2% de aluminio. Este tipo de termopar tiene un rango de temperatura que va desde menos 200 grados centígrados hasta 1372 grados centígrados. Posee una sensibilidad de 41 microvoltios cada grado centígrado, lo que le permite una medición precisa de la temperatura. Su límite de error estándar es de 2.2 grados centígrados o el 0.75% del valor medido. Este termópar es ampliamente utilizado en turbinas de gas, motores, generadores y en procesos químicos donde se requiere una medición confiable en condiciones extremas. Referente al tipo R, el cual está compuesto por platino puro y platino con un 13% de rodio, su rango de temperatura varía entre 0 grados centígrados y 1600 grados centígrados. Posee una sensibilidad de 10 microvoltios cada grado centígrado, lo que le permite una excelente precisión en sus lecturas. Su límite de error estándar es de 1.5 grados centígrados o el 0.25 del valor medido. Este margen de error es lo que le hace adecuado para aplicaciones como en la industria de vidrio, en la metalurgia y en plantas de generación de energía donde se requiere la precisión, la cual es crucial para garantizar la calidad y eficiencia en los procesos. Referente al tipo S, el cual está compuesto por platino puro y platino con 10% de radio, su rango de temperatura es el mismo que del tipo R. Posee una sensibilidad similar al del tipo R, pero sigue siendo bastante precisa. Sus límites de error es de 1.5 grados centígrados o el 0.25%, lo que le otorga una alta estabilidad y exactitud en las mediciones, incluso en condiciones extremas. Este tipo de termopar es ideal para la industria de biotecnologías, en los procesos de fabricación de hornos dentales y en procesos de cristalización de vidrio. ¿Por qué se hace el acondicionamiento de la señal? El acondicionamiento de la señal de un termopar se la realiza porque genera un voltaje muy pequeño en el orden de los microvoltios a milivoltios en función de la diferencia de la temperatura entre su unión caliente y su unión de referencia o unión fría. Este voltaje es muy bajo y susceptible a ruido, por lo que se necesita amplificación y filtrado para ser procesado correctamente por un sistema de adquisición de datos o un microcontrolador. En este caso se realiza una amplificación mediante un amplificador de instrumentación, ya que este tiene una alta ganancia ajustable con una sola resistencia, la resistencia de ganancia RG, que se conecta a los pines 1 y 8 de la D620 y cuya ecuación de ganancia está dada por el fabricante. Además, tiene una alta ganancia precisa y estable en el rango de 1 a 1000 veces. La operación que realiza es la resta de sus dos entradas y multiplicadas por un factor de ganancia, además de que ofrece un bajo ruido y alta estabilidad. En este caso, se puede observar que para obtener la resistencia de ganancia se requiere una amplificación de 1000 veces. Esta se obtiene mediante la ecuación que queda dada por 49.4 kiloohmios sobre la ganancia menos 1. Y la ganancia es la relación entre el voltaje de salida y sobre el voltaje de entrada.
siendo el voltaje de salida 5 voltios definida para el acondicionamiento y el voltaje de entrada la tensión ofrecida por el termopar, dándonos una resistencia de 409.26 ohmios para la resistencia de ganancia. La corrección de temperatura. Esta se la realiza con un sensor auxiliar que es el LM35, ya que el termopar mide la diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión de referencia, pero para obtener la temperatura absoluta se necesita conocer la temperatura de referencia, y esta se mide con un LM35, que proporciona un voltaje proporcional a la temperatura con una relación de 10 milivoltios por cada grado centígrado, lo que permite compensar la lectura del termopar, sumando este voltaje adicional. Para compensar esta temperatura, se conecta el pin de referencia de la amplificadora de 620 al terminal del termopar frío y ambos a tierra. Con esta configuración en el circuito se logra compensar la temperatura. El voltaje se conectará a la entrada no inversora del operacional AD620. El rango de temperatura seleccionado para el acondicionamiento del circuito es de 50 grados centígrados a 100 grados centígrados, que corresponde a un rango de 0 a 5 voltios. Siendo que en 50 grados centígrados se obtiene 150 milivoltios y a 100 grados centígrados la temperatura máxima 403 milivoltios. Se realiza un divisor de voltaje con una fuente de 5 voltios que da como resultado un voltaje de 151 milivoltios para generar 0 voltios a 50 grados centígrados. Luego se realiza una resta entre el voltaje del sensor y el voltaje de referencia con un restador de ganancia unitaria. Se realiza un divisor de voltaje a la salida del LM35, ya que no se requiere el total de los 10 milivoltios entregados por el sensor LM35, sino solo el voltaje que requiere de compensación para el termopar. A continuación se realiza la última amplificación para generar una salida de 5 voltios cuando la temperatura medida sea 100 grados centígrados. Esto se le hace mediante una etapa de amplificador no inversor, ya que no se requiere invertir la señal, sino solo a generar una ganancia para que obtengamos 5 voltios a la salida.